Vayan 8, versículo 28, y vamos a leer hasta el 30. Pero este versículo es un versículo que todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. Es un versículo clásico, por así llamarlo, y que pues cobra mucho sentido, ¿no?, con lo que estamos pasando, de lo que hemos platicado. Vamos a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque estamos aquí, Señor. Después de esta pequeña tormenta que pasó, Dios, aquí estamos, Dios. Y tú nos has guardado y estamos aquí muy contentos de recibir tu palabra. Habla a nuestro corazón el día de hoy, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Al final, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que alientan el alma, palabras que transforman, palabras que sanan, palabras que dicen, aquí estoy contigo. Señor, muchas gracias por tu palabra y ayúdanos en este día a entender tu palabra y a vivir tu palabra, Señor. Después de todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, este es ya nuestro tema 17 del libro de Romanos, y el tema es todo obra para bien, todo obra para bien. Antes de entrar de lleno a este estudio o a estos versículos que vamos a estudiar, quiero que veamos brevemente un atributo, una perfección difícil de entender de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Este atributo o esta perfección de Dios es su eternidad, también se le conoce como infinitud. Pero la palabra eterno significa perpetuo, significa sin principio ni fin. Sabemos que en la Escritura encontramos a nuestro Señor Jesús como el alfa y el omega, el principio y el fin, la primera letra ahora sí que del abecedario griego, y la última, ¿verdad? La omega. La palabra eterno significa perpetuo, sin principio ni fin. Ahora, nosotros sabemos que el tiempo marca el comienzo de algo. Y Dios es eterno, Él nunca comenzó a existir. Por lo tanto, el tiempo en el que estamos, a Él no le afecta, porque Él habita ¿dónde, hermanos? Él habita en la eternidad. Ahora bien, Dios, al ser eterno, todas las cosas del pasado, presente y futuro, las ve en un eterno presente. Es un atributo difícil de entender, pero no se preocupe si no entiende bien este atributo, porque no es el tema. Ahora, cuando la palabra tiempo aparece en las Escrituras, se refiere a nuestro tiempo, no al de Dios. El Señor no tiene reloj como nosotros para medir el tiempo. Siendo ya de una edad muy avanzada, Moisés escribió el Salmo 90. Y quiero que vayan conmigo a ese Salmo 90 y versículo 1 y versículo 2. Porque para Moisés, esta verdad de la eternidad de Dios era una roca sólida, era tan firme y tan fuerte como aquel monte Sinaí donde él se encontraba con Dios. Pero veamos estos versículos. Oración de Moisés, varón de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, el Señor ha visto pasar todas las generaciones, porque Él es eterno. Y muchos han muerto, ¿no? Porque somos seres mortales y Él es eterno, un ser inmortal.
tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra. Se está refiriendo a la creación del mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otras versiones para este versículo 2 del capítulo 90 se leen de esta manera: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, tú eres Dios. Otra versión dice: tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú siempre has sido Dios y por siempre lo serás. Todo esto nos habla de la eternidad de Dios. Nosotros vivimos en el hoy. Hemos vivido en el ayer y viviremos, si Dios lo permite, en el mañana, pero Dios no. Nosotros tenemos un pasado y un futuro. Dios vive en un eterno ahora. De hecho, el concepto de que Dios es eterno y habita en la eternidad, es decir, fuera del tiempo, nos explica por qué los profetas podían predecir el futuro. Eso nos explica de una manera maravillosa. Por ejemplo, Isaías 46:9, vean lo que dice este versículo y el siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, por eso los profetas podían predecir. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba y el Señor ya sabía lo que venía. Bueno, vamos a explicar un poquito más algo de esto. Pero esta es la razón principal en cómo Dios tiene la potestad de conocer las cosas presentes, pasadas y futuras. Por eso Él le revelaba esto a los profetas. Por eso también Dios es el único que sabe cuándo vendrá su Hijo por segunda vez. Pero hermanos, si esto no nos abruma y no hemos quedado asombrados ante el Rey eterno, hace más de 2000 años, este Rey salió de la eternidad y entró en el tiempo para rescatarnos a todos nosotros. Es una cosa maravillosa. Bueno, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y así comienza el apóstol Pablo, dice: y sabemos. Pablo aquí le está escribiendo a los cristianos que están en Roma. Pero si notamos con cuidado, él dijo: y sabemos. Es decir, se está incluyendo en esta frase. Y después él continúa y dice: que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estas cosas incluyen cosas buenas y cosas malas, las que están sucediendo a nuestro alrededor. Y estas cosas buenas y malas, de cierta manera, también rodearon la vida de Saulo de Tarso, conocido también como el apóstol de los gentiles. Bueno, el Dios eterno siempre conoció hasta el más mínimo detalle de todas estas cosas que giraron alrededor del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Tarso, Dios fue testigo del nacimiento de un bebé llamado Saulo, Saulo de Tarso. Dios fue testigo de la incesante enseñanza de la Torá que le dieron sus padres a este niño que iba creciendo. Además, Dios fue testigo de cómo Saulo estudió las Escrituras a los pies de ¿quién? De su maestro Gamaliel. Ahora, Cristo no solo fue testigo, sino que salió a su encuentro en donde, en Damasco. Ahí donde fue transformado este hombre de Saulo a Pablo. Además, Dios estuvo presente cuando lo apedrearon también en Listra, donde lo dieron por muerto. Por tal razón, Pablo dijo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todo obra para bien. Aquí el apóstol Pablo ya había entendido que todas las cosas que pasaron en su vida tenían un propósito y que estaban bajo la providencia de Dios. La providencia de Dios es un tema profundo y difícil, de hecho, pero en pocas palabras se refiere al benéfico gobierno de Dios
sobre todos los acontecimientos de nuestra vida. También significa que Dios prevé y provee todas las cosas, manteniendo sus propósitos soberanos, a pesar del misterio que existe detrás de las cosas que nosotros vemos como malas. Todo esto también tiene que ver con el control total de Dios sobre todas las cosas y sus atributos de eternidad o infinitud y omnipresencia. Es decir, Dios, al ser un Dios eterno y omnipresente, significa que el pasado y el futuro están desnudos ante sus ojos. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros, los hijos de Dios, sabemos que detrás de todas las cosas buenas y malas que suceden en nuestra vida, están en un control total del Dios eterno. Las personas que no conocen a Dios ignoran esta gran verdad que nos está exponiendo aquí el apóstol Pablo. Para ellos las cosas malas son una gran desgracia, pero para nosotros sabemos que hay un propósito detrás de las cosas buenas y malas. Sí, hermano, las enfermedades, los accidentes, las duras pruebas, las pérdidas, las aflicciones tienen un propósito para los hijos de Dios. Tienen un propósito. Por eso el versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra griega aquí es kletos, que significa invitados y nombrados. Bueno, veamos una frase de un hombre perfecto que define a un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta frase trae mucha enseñanza, hermanos. Vayan conmigo a Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solamente esta frase, o el comienzo de esta frase, mejor dicho, en todo esto, se refiere a todas las cosas malas que sucedieron en la vida del justo Lot. En este punto, podemos considerar que Job era una persona buena y obediente a Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué le sucedieron tantas cosas malas? ¿Por qué? La lógica nos dice que a las personas buenas solo deben de sucederle cosas buenas, y a las personas malas, cosas malas. Lot era un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente al Señor. Y la Escritura dice que perdió todas sus posesiones, que perdió sus hijos y que se enfermó gravemente. Pero en todo esto, la Escritura dice, él no pecó ni culpó a Dios de sus tragedias, como mucha gente lo hace. Se muere su hija de 5 años y Dios, ¿por qué te la llevaste? Y buscan respuestas también, ¿no? Pero las respuestas siempre van a estar en la palabra de Dios. Fue algo similar lo que le pasó a Lot. Como cualquier hombre se preguntó, ¿por qué me está pasando esto a mí? Agréguenle, hermanos, a que él no tenía una Biblia. Él no tenía una Biblia. Y en medio de todas sus preguntas, de todas sus dudas, de su confusión, Dios no solo le contestó, sino que se manifestó a él desde un torbellino. Vayan conmigo a Job 38, versículo 1 al versículo 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. No solo Dios habló con palabras de autoridad y sabiduría divina, sino que se le mostró como el Dios todopoderoso.
Solo de imaginar el torbellino a mí me llena mucho de temor. Solamente hace unos minutos con la lluvia estaba lloviendo, cómo estaba tan intensa, y decir, esta escena cuando se encontró Dios con Job infundió seguramente mucho temor en Job. Al final, hermanos, Job entendió que los planes y propósitos de Dios nada ni nadie los puede estorbar, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Vamos a Job 42:1. Para ver cómo Job entendió todo esto que le estaba sucediendo en su vida. Entonces Job le respondió al Señor. Lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Versículo 2. Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. ¿Cuál era el propósito de todas estas cosas malas que le sucedieron a Job? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y este Dios eterno, sin principio, sin fin, que ve todas las cosas desde una perspectiva de la eternidad, que al mismo tiempo ve el pasado, el presente y el futuro, ¿sabe por qué? En tu pasado, lo que hablaba con un hermano hace ratito, no permitió que te hicieras multimillonario. ¿Por qué? Porque Él tenía el control desde principio a fin de nuestra vida y conoce cada mínimo detalle de todo lo que hemos vivido. Porque Él ya ha trazado de cierta manera un camino para todos nosotros, pero con un propósito. ¿Cuál, hermanos? De que seamos salvos y de que lo conozcamos a Él. ¿Qué mayor riqueza sino esa? Otro caso extraordinario sobre esto que estamos hablando es el caso de José. Algunos han estudiado o han escuchado acerca de esta historia de José, pero vamos a leer algunos versículos nada más. Génesis 45, versículo 1 al versículo 7. También se los voy a leer en otra versión. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acercaos. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero ahora, por favor, no os aflijáis más, ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros para salvar vidas. Entonces, es una escena también realmente dramática, muy hermosa, de este encuentro entre José y sus hermanos. Pero aquí vemos cómo Dios tenía el propósito en la vida de José de salvar la vida de muchos hombres. Voy a leer el versículo 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas.
Por eso Dios me envió delante de vosotros para salvaros la vida de manera extraordinaria y de ese modo aseguraros descendencia sobre la tierra. Entonces, el joven José, a sus 17 años, vivió momentos muy amargos en su vida. Fue lanzado a una cisterna donde casi le cuesta la vida. De hecho, su padre lo daba por muerto, su padre Jacob. Después fue vendido como esclavo. Después halló gracia ante Potifar, el oficial del faraón, pero su esposa quiso violarlo. Pero él escapó de ella. Pero esta mujer lo culpó de que la quería violar. Y por esa razón lo colocaron en la cárcel, solo por ser un hombre santo, por amar a Dios. Pero la Escritura dice que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. De la misma manera que Job y José, nosotros no estamos exentos de que nuestra vida sea tocada con enfermedades, escasez, dolor, sufrimiento, etc. Pero recordemos que detrás de todo esto se encuentra el mismo Dios que se mostró a Job desde un torbellino. Hermanos, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y el propósito que está detrás de todo lo que nos sucede se encuentra en el siguiente versículo, el versículo 29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la palabra conoció es la palabra griega proginosko, que significa saber de antemano, saber algo con anticipación. Y algunos piensan de esta manera, sobre todo un grupo o un cierto grupo de cristianos. Dios supo algo de nosotros antes de tiempo, y sobre esta base nos predestinó en alusión a que Dios sabía de antemano que cierta persona respondería positivamente al Evangelio y creer en el Evangelio. Entonces, este versículo es complicado de explicar ciertamente, porque algunos lo han tomado para eso, para decir que de antemano Dios ya conocía a quienes iban a responder al Evangelio y se iban a salvar, ¿sí? Entonces ahí el conflicto es, si Dios ya sabe de antemano quién va a responder al Evangelio y quiénes son salvos, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos el Evangelio entonces? Si ya Dios... Es un versículo realmente complicado. Pero el verbo conocer, a menudo en las Escrituras se refiere a una relación entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Lo que Pablo nos está diciendo es que el plan de Dios para nosotros comenzó con la decisión de iniciar una relación con nosotros. Esto lo llevó a su decisión de predestinarnos. La palabra es priorizo, que significa dirigir a una persona a una meta específica. Esta meta específica, Pablo la detalla de una manera maravillosa en este versículo. Priorizo, ¿recuerdan? Predestinación, la palabra es priorizo, que significa dirigir a una persona a una meta específica. ¿Cuál es esta meta, hermanos? Ahí está en el versículo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para esto hemos sido llamados. Para esto comenzamos una relación personal con Dios, para ser hechos conformes a la imagen del más hermoso de los hijos de los hombres. Por un momento pensemos en Jesús. Un momento. ¿Qué actitudes tenía? ¿Cómo se condujo en esta vida? ¿Cómo amó? ¿Cómo obedecía a su Padre? ¿Cómo adoraba a Dios? ¿Cómo servía a Dios? Para eso hemos sido llamados, para ser como Él. Jesús, mientras caminó en este mundo, fue un hombre paciente, manso, bueno y lleno de amor, paz, gozo y fe. Estoy describiendo lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu,
¿Por qué? Porque describe el carácter de nuestro Señor. Un hombre paciente, un hombre manso, un hombre humilde, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de fe. Y lo podemos ver en todos los evangelios, ese hombre maravilloso. Hermanos, nuestra meta principal como hijos de Dios es parecernos cada vez más a Él, a Jesús. Esto nos lleva a que cada día nosotros tengamos menos de nosotros y tengamos más de Él en nosotros. Nuestro Señor Jesús es la más grande referencia para vivir la vida cristiana. ¿Quieres vivir la vida cristiana? Sigue a Jesús, imítalo a Él. Si realmente cada uno de nosotros queremos vivir una vida cristiana genuina, es indispensable, hermanos, ver a Jesús, ver los evangelios, ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no solamente eso, sino que irnos al Antiguo Testamento, porque vamos a encontrarlo también ahí. Ahí lo vamos a encontrar revelándose como el ángel de Jehová, que salió desde la eternidad y entró a nuestro tiempo, como ese Dios glorioso, porque Él ya era antes. Efesios 4:13. De hecho, el encuentro que tuvo Dios con Job, desde ese torbellino, se le conoce como una teofanía, una aparición de Dios. Vean lo que dice este versículo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿de quién? De la plenitud de nuestro Señor Jesús, de Cristo. ¿Sabían, hermanos, que el mayor bien que Dios nos puede hacer en esta vida es moldearnos y formarnos a la imagen del Señor Jesús? El mayor bien. Es el mayor bien. Nada se puede comparar. Y poco a poco Él va formando, va esculpiendo en nosotros la imagen del Señor Jesús. Versículo 30. Vamos a este versículo que también es algo complicado de explicar. Romanos 8:30. A los que predestinó también llamó. Perdón, voy a leerlo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó. La palabra aquí llamó en el griego es kaleo, significa convidar. A estos también justificó. La palabra justificó es dikaio, declarar inocente. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra es doxazo, que significa dar un lugar de honor. A los que predestinó también llamó. A los que llamó también justificó, y a los que llamó también glorificó. Dios nos llamó y predestinó para ser como Jesús. Ahora, en estos versículos, Pablo nos muestra que desde su trono, el Dios eterno, nos ve como los llamados, los convidados, los justificados y los glorificados. Es decir, desde su eternidad presente nos ve en las bodas del Cordero, porque hemos sido justificados para ser llevados a la gloria por el sacrificio de Cristo. Llamó, predestinó, justificó y glorificó son verbos que están en pasado. Solo la obra de la glorificación es la que nosotros estamos esperando. Las demás ya sucedieron en nuestra vida. Es decir, ya nos llamó y ya nos justificó y ya nos predestinó, que es lo que hemos estudiado. Pregunta: ¿por qué el verbo glorificar está en pasado y no en futuro? ¿Por qué no dice glorificaré y los glorificaré? Porque desde el primer segundo en que llegamos a este mundo, nuestra vida ha estado siempre abierta a la luz de los ojos del Dios eterno. Es decir,
Dios ya vio nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo respondimos al Evangelio para ser justificados por el sacrificio de nuestro Señor. Él ya ha visto nuestro andar en parecernos al Señor, a nuestro Señor Jesús. Y solo espera el momento, nosotros estamos esperando el momento en que los ángeles de Dios nos recojan y nos lleven a su gloria. Está difícil, ¿verdad?, entender todo este juego de palabras. Pero vean, los verbos están en pasado, los 4 verbos. Nosotros, por estar en este tiempo, lo único que estamos esperando es ser glorificados y estar en su gloria para siempre con nuestro Dios. Pero Él ya nos ve con Él, ¿sí? Porque nosotros estamos limitados por nuestro tiempo en el que estamos. Dios no, Él es eterno. Bueno, esto, hermanos, al final debe de ser un aliento de gran esperanza para todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Para qué? Para que perseveremos en la santidad, en la oración y en el estudio de las Escrituras todos los días, con el propósito de parecernos más a Jesús, y solo esperar ese momento en que los ángeles de Dios nos recojan y nos lleven a su gloria. Sabemos, dijo el apóstol Pablo, es decir, no ignoramos que detrás de todas las situaciones que suceden en nuestra vida, Dios tiene el control y permite que todo eso suceda con un propósito. Con un propósito. Tengan paz. La Escritura dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tranquilos, no hagan nada, yo lo voy a hacer todo. Él tiene el control, hermanos, completamente de cada situación en nuestra vida. La gente que no conoce a Dios no conoce esta gran verdad. Ellos, todo es tragedia tras tragedia, pura mala suerte, ¿no? Dicen. Para nosotros no existe eso. Para nosotros no existe la suerte o las casualidades. Sabemos que Dios siempre estará obrando a nuestro favor en todas las cosas que suceden en nuestra vida, en cada situación, en cada mínimo detalle. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? De que Él tiene el control total, absoluto de toda la situación. Y bueno, ¿cómo nos gustaría enfrentar todas estas situaciones en la vida? ¿Con o sin Dios? Con nuestro Señor, a un lado, como nuestro buen pastor, que va a estar allá a un lado de nosotros, que nos va a llevar a descansar a los dedicados pastos, ¿verdad? Y a estar saciados de su presencia, saciados de su amor, saciados de su paz, de su gozo, de su alegría. Y saber, hermanos, que es en verdad, que esta es una gran verdad, que todas las cosas buenas y malas, ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sí? ¿Cuántos obedecen a Dios? Porque esa es la medida, ¿no? De saber cuánto amamos al Señor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, en todo. No solamente lo que nos conviene, no, en todo. Todo lo que dice la palabra. No somos selectivos. O sea, toda la palabra, todo el consejo es el alimento que necesitamos en ese sentido, y por eso podemos confiar en ese Dios eterno que al mismo tiempo ve todas las cosas. Esto es difícil de entender, pero porque nosotros estamos sujetos a eso, a las dimensiones en las que vivimos. Dios no, Él es su espíritu. Son 3 personas en un espíritu: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él está por encima, Él se eleva sobre nuestros pensamientos. Él es un ser eterno, inmortal, Él no muere. Y Él es eterno, por eso se le conoce también como el anciano de días. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración ya para terminar. Y vamos a aprovechar también para estar orando por las necesidades que tenemos. Todas las cosas el Señor
las tiene bajo control. Todas las cosas. Solo esperen, confíen en Él. Hay veces que no tenemos que hacer nada. Es lo que tenemos que hacer, esperar nada más ahí. Entonces, vamos a orar por el hermano Willy, ¿sí? Que está aquí con nosotros. ¿Sí? Y saber que yo les decía también de cierta manera, un día, hermanos, pues vamos a partir. Debemos estar conscientes también de que un día vamos a partir con el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Cuando Él lo decida. Llegará un momento para cada uno de nosotros, pero nosotros sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y que cuando estemos con Él va a ser el momento más glorioso. O sea, porque hemos confiado en Él, porque le hemos amado. Que hemos fallado, yo creo que todos hemos fallado de muchas maneras. Pero recuerden lo que aprendimos, ninguna condenación, no existe ninguna condenación para los que están en Cristo, no hay condenación. Cuando estemos en el tribunal y cuando estemos delante de Él, posiblemente vamos a estar avergonzados por nuestra vida, ¿no? Pasada y por todo lo que hemos hecho, o inclusive después de que le conocimos, ¿no? Pero en ese momento el Padre va a decir, no agaches tu mirada. ¿Quién te condena? Yo no te condeno. No, Jesús murió por ti. La sangre del Cordero te cubre y yo lo que veo es la sangre de mi Hijo sobre ti. Levanta, no tengas vergüenza y entra en el gozo de tu Señor. Eso realmente es algo que no merecemos, pero Él va a decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él murió por todos y Él nos ha justificado, es decir, Él nos ha declarado inocentes ante Él. Es difícil para nosotros entenderlo, ¿no? Por todo lo que hemos vivido. Pero el hecho de que el Señor diga, no, has resucitado para salvación, no para condenación. Yo respiro y digo, es verdad. Yo no tengo que hacer nada. Jesús ya lo hizo todo por mí. Amén. Entonces, pues vamos a darle. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito e inmerecido. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza. Gracias por que nos permites estar aquí de pie, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te aman, Señor. Y te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos rescataste de lo peor. Gracias, amado Jesús. Gracias porque aquí estamos delante de ti. Y gracias porque aquí está nuestro hermano Willy, Señor. Y tú tienes el control total de su cuerpo, de su espíritu y de su alma. Y tú sabes todo lo que pasa en su interior, en su corazón y en su mente. Y tú el día de hoy lo llenas de tu paz, de tu consuelo, y le haces saber que tú estás con Él todos los días hasta el fin. Nunca nos vas a dejar, Señor. Muchas gracias te damos por todo, Señor. Gracias por estar en nuestra vida, porque llegaste hace algunos años cuando nosotros estábamos perdidos y lejos, ajenos a la vida, ajenos a tu presencia, ajenos a tantas cosas, y ahora tú llegas como un bálsamo, Señor, a nuestra vida, que refresca nuestra alma, que nos fortalece para seguir adelante. Gracias por llenarnos de tu paz, de tu gozo. Gracias por cuidarnos en todo tiempo, porque tú eres nuestro pastor que siempre nos ha cuidado, Señor. Y te damos